Gracias, Carlos. Y como digo, se oye mucho eco. Sí, como decía Carlos, me da mucho gusto y además Carlos, pues para mí significa mucho. Fue el que me llevó a la agrupación y trabajé con él y fue mi padrino de congregante. Así que gracias, Carlos, por invitarme para hacer esto y por poder participar con ustedes. ¿Se ve bien? ¿Se ve el PowerPoint? ¿Se ve la presentación? Sí, padre, se ve. Sí, ok. Bueno, entonces, primero, la presentación la tengo en inglés porque es como la he usado, pero va a ser esto bilingüe. Yo voy a hablar en español, pero también pueden ver los textos en inglés, si les parece bien, ¿no? Entonces, la razón por que para mí esto es importante es que en nuestra iglesia la meta es tener una visión consistente del respeto a la vida. Y muchas veces la doctrina social de la iglesia no se conoce. Yo he tenido charlas que he dado aquí en El Paso y con grupos, personas, a veces hasta universidades católicas, que cuando les pregunto, ¿ustedes conocen la doctrina social de la iglesia? Mucha gente no lo conoce. Y es una riqueza y es parte de la doctrina de nuestra iglesia. Así que voy a empezar. Primero voy a hacer como San Ignacio diría, como un contexto del lugar donde estamos, para que ustedes sepan un poquito de aquí del Paso, porque a lo mejor muchos no conocen, pero esta es una vista que se ve los dos lados de la frontera. Aquí está el puente, uno de los puentes internacionales que muchas veces tiene así esta línea muy larga para cruzar, y son gente que cruza diariamente, algunos trabajan de un lado y viven del otro y viceversa. Y nuestra parroquia del Sagrado Corazón está aquí. Después la van a poder ver más cerca. Así que como ven, nosotros estamos a unas cuadras de la frontera, que es aquí el Río Grande. Aquí está formando la frontera internacional. Y entonces aquí se ve, cuando uno está llegando en el carro para cruzar, se ve aquí la parroquia del Sagrado Corazón, la única parroquia jesuita en El Paso y actualmente la única parroquia jesuita en el estado de Texas. Así que tenemos una misión importante aquí. Y si alguien tiene alguna pregunta importante antes que yo siga, puede interrumpir, ¿no? Porque yo voy a tratar de ir hablando todo y a tomar preguntas. Pero si alguien tiene algo antes de que me siga adelante, por favor, siéntanse libre, ¿no? Entonces, aquí se ve la iglesia, que es una iglesia histórica. Tenemos una pregunta aquí, padre. ¿Cómo? Tenemos una pregunta. Sí. Padre, la pregunta es, usted como Carlos Bravo dijo que era una parroquia histórica. Sí. ¿Cuál es la base para esa? Okay. ¿Eso en su antigüedad o qué cosa? Varias cosas. En el 1892, un jesuita de Italia, el padre Carlos Pinto, llegó al Paso, y esto era territorio de misión, y lo primero que hizo fue este edificio que está a la derecha, que era la escuela del Sagrado Corazón. Arriba se ve aquí que dice o sea, Sacred Heart School. Y esto fue una escuela primaria y middle school hasta octavo grado, hasta el 1970 y algo, este edificio. Y entonces la parroquia, esta fue hecha para los mexicanos inmigrantes de esta zona. El barrio es un barrio histórico, ahora nacional, ya reconocido como nacionalmente histórico. Así que esta parroquia, y a unas cuadras está una que es se construyó para los anglos. Entonces, fueron las dos primeras iglesias que formaron la diócesis en el área del Paso. Así que esta para los hispanos y la otra para anglos. Este edificio es la segunda iglesia, inaugurada en 1923. La original de 1893 era más pequeña, pero con el tiempo, con las personas saliendo de México por la Revolución Mexicana y todo el barrio creció muchísimo y se hizo esta iglesia. Así que en ese sentido es histórica, y para nosotros también como jesuitas es histórica, porque aquí vivían los jesuitas que eran misioneros, que salían a todas partes, hasta para México, para New Mexico, para otras partes de Texas, iban en caballo para toda la zona como misioneros. Así que hay toda una historia muy interesante sobre eso. Entonces, vamos a ver.
Entonces, este es un poco para que vean el interior. La iglesia es muy original. Nunca nadie ha visto esto de que tengo unos balcones, como ustedes ven, así, bueno, que están como un estadio prácticamente. El jesuita que lo diseñó se inspiró en un estadio. Y era cuando la misa se celebraba aquí atrás, por supuesto, en los años 1923. Y desde allá arriba sí se puede ver. Ahora no, estos balcones ya no los usamos porque no hay necesidad. Y entonces está la comunidad jesuita actual. Estos son los que somos nosotros. Tenemos un padre jesuita ordenado 1 año, que es vietnamita. Estoy yo, está el padre Sam Rosales, que es de aquí del Paso, Texas, que ya está semi-retirado, ayuda en muchas cosas. El padre Daniel Arenas es colombiano, se acaba de ordenar también y está con nosotros en el equipo parroquial. Y Michael Gallagher es jesuita, que es abogado de migración, trabajó con Jesuit Refugee Services en África y en Europa, y ahora está aquí en un programa nuevo, la Jesuit Refugee Service, aquí en la frontera. Entonces, esto para que tengan una idea del trabajo que yo estuve haciendo mucho tiempo y que pienso volver cuando pase lo de COVID, es poder tener, o sea, cuidado pastoral en el centro de detención de ICE del gobierno. Entonces, teníamos misas ahí en lo que es el comedor, y hay una para hombres, otra para mujeres, y pueden ser a veces 150 personas en cada misa, a veces menos. Y esto pues obviamente esto aquí fue un Viernes Santo, y esto fue una misa, bueno, un tiempo ordinario, yo creo, esta de aquí a los hombres. Y entonces, esto es nada más la gente, pues, obviamente, como ustedes los que han hecho trabajo en prisiones y eso, se dan cuenta que la fe es lo que las personas se agarran en su fe, igual los migrantes igualmente. Y estos son 2 jóvenes, como ustedes ven, muy jovencitos, que estaban ahí en la liturgia del Viernes Santo. Ahí están venerando el crucifijo. Entonces, esto para que ustedes vean es uno de los albergues, que han habido muchos. Este fue el más antiguo, donde las familias que cruzan pidiendo asilo y los procesa el gobierno, entonces después los sueltan con un ankle bracelet y tienen que tener a alguien que los va a recibir en otra ciudad, familiar o alguien que se responsabiliza. Y antes de echarlos, en vez de soltarlo para la calle, se lo dan a una organización que es un señor es muy fiel, que lo lleva hace 40 años que trabaja con migrantes, la Casa Anunciación. Entonces, este es uno de los shelters que tenía, y aquí se le provee comida, hasta medicina, todo tipo de ayuda, hasta que se conectan con su familiar y ya después se van en avión y siguen su camino, ¿no? Y en tiempos antes de COVID, cuando estaba la situación, pues, o sea, que el flujo era más grande, a veces el gobierno ahí soltaba 800, 900, 700 personas diarias, ¿no? Y esas personas pues tenían que reubicarse a seguir a otra ciudad. Así que este era el ministerio principal, y yo estuve haciendo esto mucho antes de que me hicieran párroco otra vez. Esta es una cosa, eso ¿cómo se llama? Podía ser como estampas muy, que conmueve mucho. Esta es una mujer de Guatemala joven, después que tuvimos una misa en uno de los albergues, y uno ve que está ahí con el niño y la niña, y uno se tiene que preguntar, esta señora, que casi a muchas personas de Guatemala casi no hablan ni español, ¿no? Para arriesgarse a cruzar todo México y hacer todo este viaje, tiene que haber gran desesperación para buscar algo y sobrevivir para la familia, ¿no? Entonces, esta es una de las tantas escenas que se ven constantemente, ¿no? Y este fue también, tenemos un programa de inmersión que se llama el Encuentro Project, y tenemos grupos, hemos traído como 30 grupos más o menos a conocer el área, y esta es una foto del primer grupo, que fue como el grupo experimental, y esta es la cerca, el border fence o border wall, que está entre Nuevo México. Nuevo México está aquí a media hora de aquí, o menos, 20 minutos. Y entonces este es un lugar donde uno se puede acercar a la cerca, como ustedes ven, y la gente del otro lado también se puede acercar. En este caso, los niños que están viviendo del otro lado.
Bueno, entonces ahora ya entrando un poquito más en lo de la doctrina social de la iglesia. Es muy interesante si uno se pone a mirar la Sagrada Escritura y la tradición de la iglesia católica a través de los siglos y en el Antiguo Testamento muy claramente con los profetas, siempre hay un llamado a no desviarse, como Jesús estuvo peleando igual con el templo y con los fariseos, a no desviarse hacia cosas litúrgicas y cosas que sean nada más que, bueno, podemos decir litúrgicas, símbolos y tal, y como una cosa nada más vertical con Dios sin olvidarse y olvidarse de lo que es amar al prójimo como a sí mismo. Y entonces este pasaje de Isaías yo lo uso mucho y en morado pongo la parte como que es clave, que es diciendo, Isaías está hablando en nombre de Dios, diciendo, ¿por qué tienen todas estas ceremonias? ¿Por qué hasta cuando abren las manos, stretch out your hands? Si usted abre sus manos para orar, yo no los voy a escuchar hasta que no cambien su conducta, ¿no? Y entonces aquí está el mandato, ¿no? Lávense, háganse limpios, remove evil, quiten el mal, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien y busquen la justicia, rescaten al oprimido, defiendan al huérfano o la huérfana, por supuesto eran los grupos más vulnerables de ese tiempo, y ayuden a la viuda. Y muchos de estos pasajes también se incluyen el forastero, el caminante. Así que hay toda una tradición de ayudar y acudir a la necesidad del caminante, del migrante. Entonces, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes, aquí puse uno nomás, 2, de Santiago, que siempre es muy directo en lo que dice. Y entonces, si la fe no tiene obras, pues está muerta, ya conocemos eso, por supuesto. Y también esa misma carta de Santiago, es muy interesante ver también esto, que es algo muy concreto, ¿no? Está hablando a las personas que tienen mucho y que, bueno, que un lenguaje muy fuerte, casi como los profetas. Y dice, básicamente está diciendo que a las personas que trabajan para ellos no le están dando su salario adecuado. Y en ese tiempo, pues, claro, la gente no tenía ni tarjeta de crédito, y tenían que vivir con lo que ganaban ese día. El pan nuestro de cada día, tenían que comprar lo que necesitaban, no había refrigeradores. Entonces, no pagar a alguien y no pagarle lo correcto era algo muy, muy grave a los ojos de la fe, ese tiempo del judío. Entonces, ahí tienen unos pasajes que hablan un poco de la importancia de la justicia y de compartir y de acudir al más vulnerable. Y por supuesto, el Evangelio del domingo pasado, ¿no? Que Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, está citando a Isaías, ¿no? Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y así como conocemos, ¿no? Pregonar el año de favor del Señor. Y sabemos que esto tiene se puede aplicar a muchos niveles, pero o sea, hay muchas personas que están pobres de distintas maneras, pero sin duda que Jesús en su vida vemos que acude a los más necesitados a su alrededor, los que son marginados, y eso se lo vemos a través de todo su ministerio, ¿no? Entonces, ya volviendo a la doctrina social, ahora empezando lo de doctrina social de la iglesia. Estas citas son muy largas y después, si ustedes quieren, yo les puedo mandar todo esto como un PDF después para que lo tengan. Pero, por ejemplo, este es un documento muy conocido que está bajo la doctrina social de la iglesia, solicitud de redes sociales de Juan Pablo II. Y entonces le está hablando que la doctrina social de la iglesia no es como algo como capitalismo, marxismo, sino dice es algo nuevo, es la formulación, una formulación correcta después de la reflexión de todas las realidades complejas de la vida humana, de la sociedad y del mundo internacional, y verlo todo a la luz de la fe, ¿no? La tradición de la iglesia, y entonces ver cómo se alinean esa realidad con los valores que tenemos en el Evangelio
como cristianos en la Sagrada Escritura, ¿no? Así que básicamente eso es lo que está diciendo él, que es algo, no es político, es algo real de la vida social, que somos todos seres sociales y cómo nosotros hemos organizado el mundo de una manera para si es justa o no justa, cómo está organizado los sistemas, cómo está, que después Juan Pablo II va a hablar de lo que llama el structural sin, o sea, el pecado estructural, cómo están las cosas estructuradas para que muchos le vaya mal y a muchos otros, o una minoría quizás, le va muy bien. Así que eso es una de las cosas que habla él. Claro, Juan Pablo II lo pone muy claramente en este contexto ya de iglesia, ¿no? Entonces, los 4 principios del Catholic Social Teaching, la doctrina social de la iglesia, son la dignidad humana, el bien común, la subsidiariedad, o sea que las cosas se pueden resolver a nivel local de manera más directa con la gente. Esa es la mejor que no algo que viene desde arriba de algo pues que quizás está mucho más separado de lo que está pasando en el lugar. Y la solidaridad entre las personas. Entonces, y entonces esto es nada más que un diagrama. Yo creo que muchos de ustedes conocen esto. ¿Cómo empieza la doctrina social de la iglesia? Pues el primer documento es Rerum Novarum de León XIII, cuando había todo el problema de los menores trabajando en las fábricas durante el Industrial Revolution y todo eso, pues él sacó eso. Y después Pío XI, a los 40 años, saca 40º año sobre, ya añadiendo nuevas situaciones de problemas que había en ese tiempo. Después Juan XXIII saca varias encíclicas igual. Y después el Concilio Vaticano II, por supuesto, con el documento principal siendo Gaudium et Spes para este tema. Y Pablo VI, que tiene una serie de encíclicas que conocemos. Sínodo de obispos que hubo en 1971 también tocó muchos temas que es parte del compendio de la doctrina social de la iglesia. Juan Pablo II, varias encíclicas, los obispos de Estados Unidos sobre paz y sobre justicia económica, Benedicto XVI y el Papa Francisco actualmente, con la última siendo Laudato Si. Así que esto da un poco un panorama de cómo, qué es lo que compone la doctrina social de la iglesia. Entonces, lo de la doctrina social de la iglesia es como que se puede dividir en varias maneras. Hay categorías, se pueden dividir en 4, en 7, pero los obispos de Estados Unidos lo han dividido en 7 temas y así lo enseñan, y hay material que lo enfoca así en 7 temas. Y los temas son la vida y la dignidad de la persona humana en toda su realidad y en cualquier estado que esté en la vida, desde el no nacido hasta el mayor enfermo, descartado. El llamado a la familia, a la comunidad, a la participación, los derechos y responsabilidades, los derechos y responsabilidades, la opción por el pobre y el vulnerable, la dignidad del trabajo y de los derechos de los trabajadores, la solidaridad y el cuidado de la creación de Dios. Y como un detallito, este evento ocurrió en 2003. Yo estaba aquí en ese tiempo que vino el obispo, que en ese tiempo era el director de la Comisión para Migración de los Obispos de Estados Unidos. En ese tiempo era Bishop Barnes de San Bernardino, California. Y entonces atrás está el obispo Ochoa, que era el obispo actual en ese tiempo de aquí del Paso. El obispo de ahora, Bishop Mark Seitz, lo acaban de nombrar ahora el director de la comisión de la Conferencia de Obispos para Migración. O sea, tiene el cargo que tuvo Bishop Barnes, lo acaban de nombrar hace poco. Interesantemente, en Ciudad Juárez, aquí cruzando aquí el puente, el obispo de Juárez es el delegado para la Comisión de Migración de México.
Así que aquí en El Paso, Juárez, están los dos obispos encargados de todo lo que es la Comisión de Migración para México y para Estados Unidos. Entonces, esto nada más lo pongo aquí porque es importante que vean que en lo que es la doctrina social de la iglesia, hay un libro y también se puede bajar, está online, se puede bajar como un PDF del website de la Vaticano, y es lo que es el compendio de la doctrina social de la iglesia. Y está muy bien hecho porque está organizado por temas, ¿no? Y en este caso son 12 temas en vez de 10. Y entonces, en esos 12 temas hay citas de distintas encíclicas y pasajes bíblicos que tienen que ver con ese tema. Así que si uno tiene que hablar o quiere conocer más sobre uno de estos temas, puede ir a este libro, igual que iría al Catecismo de la Iglesia Católica para buscar. Muchas personas no conocen eso. O sea, yo cuando he dado temas, hasta que el instituto aquí en Tepeyac, que es un instituto de formación para laicos, para líderes, cuando pregunto, ¿cuántos conocen el Catecismo de la Iglesia Católica? Todo el mundo levanta la mano. ¿Quiénes conocen el compendio de la doctrina social de la Iglesia? 3 o 4 levantan la mano. Y aquí, como nos dice el mismo libro, dice, ¿no? Tanto cuanto que es parte de la enseñanza moral de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia tiene la misma dignidad y autoridad que su doctrina moral, su enseñanza moral. Es magisterio auténtico que obliga al fiel a que se adhiera a él. Entonces, el no conocerlo es decir, pues hay algo de la moral cristiana que yo no estoy siguiendo, y puede ser por ignorancia, porque no la conozco, porque no me he tomado el tiempo, o a veces porque nunca me la enseñaron. Personas que a veces dicen, yo pasé por una universidad católica y nunca vi de esto. Así que es por parte de la formación de nosotros, tiene que ser también conocer esto, porque es authentic magisterium, es parte de la enseñanza de la iglesia. Y entonces, este es un pasaje muy bueno que a mí me gusta también mucho usar, que viene, Juan Pablo II lo usa en Gaudium, cita Gaudium et Spes, pero lo usa él en una importante encíclica que sacó él en 1995, el Evangelio de la Vida. Y aquí lo interesante es que el Papa, citando Gaudium et Spes, dice, ¿no? Todas estas cosas son opuestas a la vida, ¿no? Como el murder, genocidio, aborto, eutanasia, todas estas cosas que vemos aquí, ¿no? Disgraceful working conditions, todas estas cosas van contra la dignidad humana, ¿no? Y dice al final, y esto pues envenena a la sociedad y hace más daño, dice él interesantemente, al que lo practica que al que lo sufre. Algo muy interesante, está diciendo que el que hace estas cosas también se está destruyendo él o ella mismo más que lo que está haciendo hacia afuera, que es algo muy curioso que dice eso, ¿no? They do more harm to those who practice them than to those who suffer from the injury. They are supreme dishonor to the Creator. Así que aquí un pasaje muy comprensivo de muchas cosas que están pasando en nuestro mundo hoy y que no debemos decir que no son importantes, ¿no? Entonces, esto también para que específicamente ya sobre migración, los obispos de México y de Estados Unidos sacaron un documento en el 2003 que se llama extranjeros, ya no somos extranjeros, sino juntos en el camino de la esperanza, ¿no? Strangers no longer together on the journey of hope, 2003. Y aquí están lo que es los principios que todavía se usan en la iglesia para decir que, o sea, cómo la iglesia ve los derechos, la moralidad en cuanto a migración y migrantes. Y es muy importante, el número 1 muchas veces se olvida, que es la persona tiene el derecho de encontrar oportunidades en su propio país. Y ahí está la batalla más difícil, porque el problema, la gente migra porque lo que está pasando en su país, hay corrupción, hay violencia, hay guerra, hay todo tipo de problemas, pero muchas de las personas que hemos hablado aquí en los albergues que yo he hablado, me dicen, yo no me quería ir, yo estaba bien, pero
los narcotraficantes o las pandillas nos amenazaron, teníamos que pagar una extorsión a estos crímenes organizados, porque si no nos mataba un familiar. Y entonces, pues si no hay seguridad, pues la gente pues huye. Yo haría lo mismo, creo que nosotros haríamos lo mismo. Pero lo principal es decir, uno no debe tener que irse, no debe ser forzado. Lo que se llama la migración forzada es algo que no es moral ni bueno. Entonces, ese es el principio número uno. Pero cuando no se da el número uno, las personas tienen el derecho de migrar, ¿no? Igual que vemos como hicieron los israelitas cuando no tenían que comer, se fueron a Egipto, o cuando vemos que de acuerdo a Mateo, ese pasaje que, bueno, pues que está ahí en la Biblia, que María y José tuvieron que cargar al niño Jesús y huir a Egipto porque Herodes lo quería matar. Esa historia se está viendo constantemente hoy. Nosotros lo hablamos con las personas en los albergues, sí, mataron a uno de los hijos, estaban persiguiendo a uno de mis hijos porque no se quería hacer narcotraficante. Entonces la gente tiene un derecho a huir cuando están amenazadas o su vida corre riesgo. Y el 3 es importante también para nosotros y sobre todo para países del tercer mundo, del primer mundo, que dice que los países, todos los países tienen el derecho de controlar sus fronteras, o sea, no debe ser una cosa caótica, obviamente, nadie quiere eso. Pero los países con más recursos que pueden absorber esta comunidad, estos migrantes, tienen un derecho y una obligación moral más fuerte. Y el padre Gallagher, que está aquí con nosotros, que trabajó para Jesuit Refugee Service muchos años en Ginebra y sabe, tiene estadísticas de todo esto en el mundo. Menciona él que, por ejemplo, hay países en Asia y todo eso que proporcionalmente ha recibido mucho más migrantes refugiados que Estados Unidos y países mucho más pobres y lo ha integrado a su país, ¿no? Y él siempre da el ejemplo que cuando, por ejemplo, oímos en el media, ¿no?, que hay una invasión o que viene una caravana, son palabras que alarman. Él menciona que, por ejemplo, si todo Centroamérica, que nunca no ocurriría porque históricamente nadie se va, todo el mundo nunca se va de un país, o sea, la mayoría se relocalizan o se van para el país vecino, pero menciona él que si por casualidad toda Centroamérica se levantara y caminara para acá, para Estados Unidos los podría absorber fácilmente sin ningún problema. Entonces, eso es lo que dice él por su experiencia como abogado de inmigración en servicios jesuitas refugiados. Y entonces, el número 4, los refugiados y los que buscan asilo, se les debe ofrecer protección y la dignidad humana de las personas indocumentadas deben de ser respetadas. Esta foto la saqué yo, esto es cruzando uno de los puentes internacionales, aquí atrás hay uno y aquí hay otro, y esto era una visión muy típica, algo que ocurría muy típica hasta hace poco, y todavía sigue ocurriendo, pero ya no tanto. Esta es una familia que se ve que está aquí, que se está acercando a la puerta para pedir asilo, ahí el Border Patrol los recogía, los procesaba, y entonces seguía el proceso de ellos, ¿no? Aquí está. Ya estando en este lugar, aunque esté del lado acá del fence, el río es la frontera. Aquí está el río aquí atrás. Así que ya cuando cruzaron el río ya están del lado de Estados Unidos y ya lo tienen que recibir. El gobierno de Estados Unidos ha usado una táctica recientemente que pone a unos, no sé si ustedes ven aquí la flechita que yo estoy moviendo, pero en este puente atrás, que es el puente por donde se regresa a Estados Unidos, aquí en el centro, que es el punto medio, que es donde es la frontera técnica, han puesto ahora, ya llevan meses, unos oficiales ahí que chequean que uno tenga documentos en ese punto, porque no quieren que alguien pase para pedir asilo, porque ya cuando están en Estados Unidos tienen que atenderlo. Así que verdaderamente contra lo que es la ley internacional, están diciendo aquí, no tenemos cupo para usted, no puede pasar ahora, espérese en México o sea, no los dejan aunque tengan niños pequeños y todo. Así que es una situación que está pasando constantemente en todas las fronteras, ¿no? Y en otras partes también. Y entonces, lo bueno de esto es que de este documento del 2003
los obispos, y cada uno de ustedes puede ver cómo va la diócesis, cómo va su parroquia, cómo ven esto ustedes. Los obispos de México y Estados Unidos pusieron estas metas, ¿no? Dice, we call upon pastors and lay leaders to ensure support for migrant and immigrant families. Está diciendo que los párrocos, los obispos son pastores también, que ayuden a los migrantes. Communities, las comunidades deben ofrecer hospitalidad, no hostilidad, en el camino principalmente. Y hay muchas historias de personas, sobre todo las personas más pobres, que en el camino comparten de lo que tiene cuando van los migrantes, cuando pasan arriba del tren. Y es impresionante ver cómo el pobre da mucho más proporcionalmente que el que tiene mucho. Es impresionante, yo lo veo aquí en la parroquia constantemente también. Encomendamos a que las comunidades parroquiales provide appropriate pastoral and social services to migrants. Y qué bueno que gracias a Dios que el obispo ha sido muy bueno en eso. Tenemos misa hoy día, pues mañana me toca a mí ir a la base militar Fort Bliss, donde tienen a menores de edad detenidos por razones de inmigración. Y hay una misa para niños y otras para niñas. Así que eso es algo que estamos haciendo nosotros, gracias a Dios. Bueno, entonces, ver las causas, aquí encourage Catholic to work to address the causes of documented migration to protect the human rights of migrants. Ver las causas, eso es lo que es lo más difícil, analizar las causas y buscar que puedan haber cambios que ayuden a que no tenga que emigrar la gente de una manera forzada. Y después integrar, ¿no? Celebrar las culturas. Nosotros, la iglesia de Estados Unidos puede crecer y se puede beneficiar mucho de la fe y de la historia de todas estas personas que vienen. No digo todas, pero muchas personas, la gente que viene son gente de gran fe, generosidad en los albergues. Yo quiero servir, yo quiero ayudar, yo quiero trabajar. Entonces, hay mucho que se puede aprender del migrante que puede enriquecer a la iglesia de Estados Unidos. Y entonces, especial atención a los migrantes y a los niños menores de edad. Y por último, yo creo que esta es la última, pero esto es nada más lo que tiene lo que sacó el Papa Francisco en un documento que sacó, lo sacó en el 2018, el mensaje del Papa Francisco, el Día de la Paz de enero 1 del 2018. Entonces él dice lo importante, estas son las 4 etapas importantes: dar la bienvenida y que hayan caminos seguros para los que tienen que emigrar, proteger los derechos y la dignidad de los migrantes y refugiados, promover que después se puedan desarrollar y que se puedan integrar a una comunidad, a una nueva situación. Y esta foto fue tomada en uno de los albergues, una iglesia católica, que de hecho la iglesia de San Ignacio de Loyola, es una parroquia que era de los jesuitas hasta hace más de 40 años, que por lo menos más de 40 que no es. Y está aquí, es la parroquia directamente al este de nosotros, aquí en el mismo barrio donde estamos. Y esta parroquia tiene un edificio que era la escuela, más grande que el nuestro y mejor equipado. Y entonces lo convirtieron primero en una casa para dar retiros y grupos de matrimonio, te pasaban un fin de semana en retiro. Entonces, cuando vino esta situación, el párroco la abrió como un albergue. Y este grupo de personas que ustedes ven aquí es muy típico. Aquí atrás está el autobús, la guagua de ICE, y ellos van y los dejan en donde el coordinador de la shelter le dice, puede llevar 50, 40 a esta iglesia. Y entonces ellos van y los dejan, y aquí se está bajando la gente con lo poco que tienen. Muchas cosas se le han quitado. Le quitan, si ustedes se fijan aquí, le quitan los cordones a los zapatos porque dicen que es un peligro, no vaya a ser que alguien vaya a dañar a otra persona o estrangular a alguien. Ese es el racionamiento, ¿no? Entonces, yo sé que en Juárez los migrantes lo primero que quieren es los cordones de zapatos, porque si no los tienen,
ya están fichados como migrantes y es fácil que los maltraten, que se abusen, todo tipo de cosas. Aquí están los menores de edad y esto es un grupo típico de personas que están llegando a un albergue. Y por último, aquí hay algunas cosas, algunos, ¿cómo se llama? Sources, algunas cosas, fuentes de información que pueden servir para ustedes. Y como digo, le puedo mandar esto si quieren como PDF. Así que básicamente eso es. Así que no sé si volvemos a un tipo de conversación o como quieran hacer. Ok, siga. ¿Cómo? Rafael, vi hace poco aquí en las noticias locales de Miami que los migrantes están supliendo mano de obra que no encuentran aquí la gente. O sea, los dueños de finca, trabajo. Ahora necesitan a los migrantes porque son los únicos que quieren trabajar. ¿Has oído algo de eso? Bueno, es la historia, o sea, los trabajos en Estados Unidos ha habido, aquí en esta zona principalmente había lo que se llamaba el programa Bracero, que era que traían a personas de México a trabajar en los campos y obviamente no le pagaban muy bien y cuando ya no hacían falta los decía que tenían que volver a su país. Ya ha habido mucho abuso en ese tipo, pero sí, los trabajos más difíciles que trabaja, como tú dices, también aquí, no solo que a veces no hay trabajadores, sino a veces las cosas más difíciles son las que, o más pesadas, por ejemplo, ser teche, y no es que todos sean indocumentados, hay muchas personas que son residentes, ciudadanos, pero las personas que hacen a veces los trabajos difíciles, por ejemplo, los techeros, aquí en el verano hay más de 100 grados a veces, pero los que están trabajando en los techos y todo eso son personas que, aunque no sean indocumentados, a veces son personas que son más necesitadas y esas son las personas que se ofrecen porque necesitan trabajo. Así que está correcto, Francisco Javier, sí, eso es lo que ha sido mi experiencia. Miami, en Austin, muchos de los trabajadores de la agricultura son migrantes. Básicamente Sí. el trabajo que están haciendo los migrantes que no lo hacen los ciudadanos de Estados Unidos. Y no sé si tú tienes algún tipo de información que se haya estado mandando de estos migrantes más cantidad al sur de la Florida para poder suplir la falta de agricultores que tenemos aquí abajo. ¿Sabes algo de eso? No, o sea, no sé, yo sé que en todas partes de la Florida, hay mucha necesidad y por la zona del Lake Okeechobee, hay muchos trabajadores agrícolas, yo sé toda esa zona. Aquí, pues, sí, o sea, como que hay demanda y yo no sé si están llenando las necesidades de cuántos trabajadores tienen, pero no sé mucho. Sí sé, por ejemplo, también que hay trabajadores agrícolas que duermen por aquí, por la calle, porque muchos viven en Juárez y a veces son residentes de Estados Unidos. Y bueno, sí, la mayoría que cruza diariamente son residentes y cruzan para acá porque los recogen para ir al campo como eso a las 3 de la mañana y entonces lo llevan para allá y lo que les pagan y lo que le ofrecen pues es bastante, bueno, no muy digno que digamos por lo que he oído de ellos y entonces están de vuelta a las 3, 4 de la tarde y entonces se van a Juárez o se quedan por aquí a dormir y después están listos para que los recojan el día siguiente, igual a las 3 de la mañana en la calle. Así que es una vida muy dura. Y los migrantes, cuando yo estuve en Kansas City, había una comunidad que era de migrantes, trabajaban en las cosechas de las manzanas. Y era muy difícil, los que tenían niños, que casi todos tienen niños, se mueven de una ciudad para otra. Entonces, claro, estaban un tiempo en Kansas City, otro tiempo, y de ahí iban muchas veces para La Naranja, en la zona de la Florida, por Orlando, por ahí, o por el Lake Okeechobee. Y decían, bueno, nuestros niños cuando van a otro lugar tienen que empezar en otra escuela. En esa escuela están ya en otro nivel que donde estaban antes. Y entonces los niños pierden mucho su educación
porque están constantemente trasladándose de un lado para el otro, de una ciudad para otra, de una escuela para otra. Así que usted imagina el trauma, si es difícil ajustarse a una escuela en la ciudad de uno, cuánto más llegar migrante de Kansas City, llegar a Orlando y decir, bueno, aquí estoy ahora como estudiante, ¿no? Sabemos que los niños sufren muchos en las escuelas por distintas razones. Así que es toda una situación muy, muy triste. Sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, padre, Efraín Zavala. Sí. Gracias primero que nada por su vocación y por su labor tan necesaria que está haciendo en esa zona. Y yo conozco a cierto nivel, no muy profundo, la doctrina social de la iglesia y estoy de acuerdo con ella. Pero yo lo que opino es que no va al grano. O sea, no va al grano. El grano de todo este tema es que la libertad no se practica en todo el mundo. La libre empresa no se practica. Las cosas que han hecho a este país y al occidente rico no se practican porque la mayoría de los países del mundo son dictatoriales y son un desastre y causan estos problemas. Entonces nosotros en general, pero usted que está ahí en la línea frente de todo esto, tiene que aceptar eso como supuesto. Ese es el supuesto. Va a venir gente. Y una vez que la gente está aquí, hay que tratarlo como seres divinos, hay que tratar todo lo que se merece, ¿cierto? Pero el problema no se ataca, que es el por qué ocurre eso. Ocurre eso porque la mayor parte del mundo abusan de su gente, no practican la doctrina de la iglesia. Entonces, para no alargar estos dos temas nada más. Uno, porque el tema es cuántas personas se pueden entrar en un país. Y lo que dice el estudioso y sacerdote que usted menciona es ingenuo, porque absorbamos a toda Centroamérica. ¿Para ir? Obviamente no para ir. Una vez que supongo toda Centroamérica, viene toda Latinoamérica. Entonces, una vez que tomamos toda Latinoamérica, eso está ocurriendo ya, no que vaya a ser en un futuro, pero en mayor cantidad. Y cuando termine toda Latinoamérica, viene entonces toda Asia y toda África y todo. Porque el mundo entero no tiene el nivel de riqueza que tiene el occidente. Entonces no estamos atacando la causa. Estos son todos como puritas que hay que hacerlo porque Dios nos lo pide y si no, no nos van a morir, obviamente. Pero no van al fondo, no van a la raíz de todo esto. Entonces, ya termino con esa. Lo otro que digo es un ejemplo para traerlo a nuestra casa. Belén. La escuela es cotizada por todos los estudiantes de la Florida. Abran la puerta a todos los estudiantes de la Florida para que vengan a Belén. Eso sería la justicia social de la iglesia. Déjalo que todos vengan. No, pero eso no es factible, eso nadie lo va a hacer. Eso acabaría con Belén. Igual que lo que está ocurriendo hoy día, porque no vamos a la fuente de los problemas, es que van a acabar con la libertad en los pocos países donde existe. Bueno, yo nada más lo digo que contestaría porque no quiero entrar en un debate. Diría, el por qué, yo te diría que busca bien el por qué y trata de ver el por qué los países están como están. Y mira los sistemas que están pasando a través del mundo. Y que la gente, o sea, no todo el mundo quiere levantarse y venir a Estados Unidos. Eso no es cierto, por mi experiencia. Pero entonces yo creo que es importante de que veas el por qué. Y como un grupo intelectual, profesionales, es bueno que analicen el por qué y vean distintas fuentes de información de por qué pasan las cosas que pasan. ¿Sí? Francisco Javier. Rafael, yo quisiera hacerte una pregunta. Sí. Lo que dice Freddy, yo hago eco. Rafael, yo hago eco de lo que él dice, porque aquí la responsabilidad es una responsabilidad mundial y local. La local a los países que tienen esfera de influencia en esos otros países que han promovido los sistemas dictatoriales y han promovido los dictadores para la ganancia económica del país específicamente. En ese sentido, los Estados Unidos. Las Naciones Unidas han sido un fracaso y han sido un fracaso porque están soberanadas por los intereses de las familias ricas del mundo, como los Rothschilds, como los Rockefellers, que mantienen el poder atrás del poder.
Por lo tanto, el problema de migración sí, por justicia social nos corresponde a nosotros, pero por justicia mundial corresponde a todos los gobiernos que participan y que promueven el yugo de la pobreza en estos lugares, permitiendo que estos gobiernos corruptos sigan vivos. Y eso es una razón que por eso que la pobreza siempre estará con nosotros. Rafael, la primera cosa que tú dijiste es importante. No necesariamente se tiene que salir del país. Lo ideal es que nadie tenga que salir de su país. Eso fue lo primero que pusiste. Entonces, que la inmigración es una solución secundaria, necesaria, lo que sea. Pero lo importante sería que nadie tuviera que salir de su país. Y hay países, por Arabia, por la India, que de suyo ya han absorbido mucho de sus propias necesidades. Porque se han puesto o sea, que no tenga que haber inmigración, que no haya que salir del país. Esa es la meta. No, por esa es la realidad, esa es la realidad histórica. O sea, lo que estaba diciendo ahorita yo del padre jesuita es que, por ejemplo, el mismo Centroamérica, en otros países la gente se relocaliza, o se va al país vecino, cuando no todos salen. Y lo que estaba diciendo yo como algo hipotético, de que todos vinieran así, todos vinieran a absorber, pero eso no va a pasar. Así que no, es nada más que eso, ¿no? Pero sí, lo mejor es que la gente se relocaliza donde puede. Yo estaba reflexionando hoy, pensaba, cuando mi mamá salió con mi hermano y conmigo, si lo hubieran dicho, mejor es que espera que se arregle el país o relocalízate dentro de Cuba, no creo que eso hubiera sido muy factible para ella en ese momento. Así que también hay que pensar la decisión en el momento, hay que pensar que la gente en lo que puede hace lo mejor que puede para sobrevivir, pero no todo el mundo quiere salir. La gente inclusive que hablamos aquí no querían venir para acá. Así que esto tiene muchas dimensiones y sobre todo, pero para mí lo importante es ver lo que dice la iglesia y verlo como cristianos católicos, porque si nos metemos en la política vamos a estar discutiendo y sí, pero para mí la misión es ayudar a cada persona en su necesidad y tratarlo como ser humano, que haya una pastoral para ellos. Rafael, Frank Sala, que está en línea, y perdóname, pero la conexión mía es mediocre, no digital, sabe. Frank Sala hizo un ejemplo de lo que preguntó Francisco Javier Müller, porque asimiló Francisco Javier Müller, que por ejemplo, mira a ver en Costa Rica, ¿cuántos de los costarricenses quieren salir de Costa Rica para venir a este país? Yo entiendo que la responsabilidad de nosotros como católicos es ajustarnos a lo que la iglesia nos pide en nombre de Jesucristo. Pero como tú nos tiras la pregunta a un nivel intelectual que estamos tratando de a la misma vez digerirlo, la respuesta tiene una respuesta inmediata, pero la respuesta integral tiene que ser llevada a plan de gobierno. Y si la cultura de gobierno no cambia por usurpar el poder económico y de fuerza de estas naciones, esto nunca se va a resolver. Y nosotros seguiremos siendo el servicio social del mundo entero. No iba a entrar esto, no se llama, pero la presentación de Rafael claramente lo dice bien claro. A brief overview including teaching on migration. Nosotros, esta presentación es para enfocarnos en la necesidad del inmigrante. Ya el inmigrante está aquí y eso es la necesidad que hay. Es igualmente que yo sirvo en las cárceles. A mí no me preocupa porque el individuo, o sea, él personalmente sí, pero no porque está allí. Allí ya está preso. Entonces yo tengo que atenderlo. Aquí es la misma necesidad con el que inmigró, de que se atienda a ese inmigrante. Muchas veces nos desenfocamos. El asunto, como digo Hernando, de político o de inmigración, eso es otro caso totalmente aparte. Nosotros como católicos tenemos que atender la necesidad del inmigrante, que es todo. Es una cura de la persona, de sus necesidades, pero también está la necesidad, ¿cómo se llama?, de llevarle el amor de Dios, the good news del amor de Dios. Y ese good news va de la mano no solamente con
con lo que es la doctrina, sino que va de la mano de tratar de ofrecer aquello que de alguna manera pueda dignificar la vida de ese inmigrante. Nosotros sí sabemos que vienen en la actualidad, vienen, como se llama, miles que en verdad no tienen esa necesidad imperiosa de venir. O sea, eso, ayer mismo estaban poniendo una reseña de cientos, ¿cómo se llama? Que se lo llevan en una guagua, de hombres que se ven que están claramente en condiciones de trabajar, y no se dice de dónde vienen, pero vienen de todo el mundo y están entrando, y eso es un problema serio porque limitan la cantidad de ayuda que la población puede dar a los que de verdad necesitan. Ese es el problema de la frontera. Última. Una cifra más, Última. un dato. Salió en el periódico hoy también para refutar eso de que aquí no quiere venir a la mayor parte de la gente. Yo entiendo de dónde viene ese sentimiento. Encuesta de Haití, hoy día en el periódico, 84.6% de la población de Haití quiere irse de Haití. Bueno, Esa es la realidad del mundo entero. ¿Tú ya estuvo en Haití? Yo he estado en Haití, no, gracias a Dios. Por eso que ellos quieren salir de allá. Yo sé, que no lo comprendo, yo lo comprendo. Una cosa que no hay que acabar. Frank Sana dijo una cosa real. And we have to stop talking about the issues and finding solutions. The issues are that they're here, and we have to take responsibility for that. And that's what we have to do. We as an agrupación, we have a responsibility as professional men to foster some kind of aid to the people that are meeting these problems. And we as an organization have the commitment and the ability and the mentorship to be able to do it. Let's go get up and go do something about it. That's right. That's right. Padre, últimas palabras. No, pues, ¿qué le puedo decir? Espero que esto haya sido como una, no creo que sea introducción para muchos de ustedes, pero algo de lo que hago yo aquí, mi misión aquí, lo que enseña la doctrina social de la iglesia para los que no lo conocen, y que pueda ser un llamado para decir, esto quizás es algo que tengo que conocer mejor, o no fijarme solo en lo que dice el media o cosas así, es decir, déjame enterarme más también de la experiencia de la iglesia internacionalmente. Y todo, ¿no? El Papa Francisco ha sido muy claro en muchas de estas cosas. Así que yo creo que es bueno decir que esto me ayude a ahondar un poco más y crecer, como intelectuales y como católicos profesionales. Así que eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Padre. The video is recorded, so we recorded your presentation. We'll be able to share it through our newsletter so individuals can watch it on the, when Gracias. they have the time. Gracias. Muy bien, Padre. Dios los Gracias. bendiga a todos. ¿Sí? Saludos a todos. Y muchas veces vienen A todos.